a empezar nuestra clase del día de hoy. Continuamos con el tema de las 70 semanas de Daniel. Hoy vamos a ver lo que es un comentario judío sobre este tema de las 70 semanas. Cuando empezamos a estudiar el tema, lo primero que vimos fue repasar, digamos, la perspectiva cristiana tradicional, el cómo se entiende, el cómo se ha interpretado este tema de las 70 semanas de Daniel dentro del cristianismo y aún dentro del mesianismo también. Se ha contemplado una interpretación muy parecida y dijimos que la razón es por el contenido del texto, es decir, que las versiones de las Sagradas Escrituras a las que hemos tenido acceso casi siempre pues han sido versiones o traducciones cristianas, ¿verdad?, de la Biblia, y de ahí que la interpretación de ese tema pues haya sido muy, muy similar, ¿verdad?, tanto en el cristianismo como en el mesianismo también, aunque aclaramos que dentro del cristianismo hay un punto donde se divide, la interpretación se divide en distintas perspectivas, hasta tres distintas, ¿no? Hablábamos de los amilenialistas, de los premilenialistas y de los postmilenialistas, ¿verdad? Esos tres grandes grupos, tres distintas maneras de interpretar o entender el tema de las 70 semanas de Daniel. Luego empezamos a ver, hacer un análisis textual. Empezamos a hacer un análisis textual del capítulo 9, considerando, ¿verdad?, el contexto de las 70 semanas de Daniel. Dijimos también que el libro de Daniel, dentro de lo que es el Tanaj hebreo, no está dentro de los libros proféticos. Es decir, que Daniel no es considerado un profeta dentro de los escritos o dentro del canon, para que se entienda mejor. Dentro del canon judío, Daniel no es considerado profeta, ni aparece dentro del libro de los libros de los profetas, ¿verdad? Entonces esa es una parte también importante que vimos. Y pues ahora vamos a llegar ya a la parte, digamos, principal del capítulo 9, que son los versos 24 al 27, donde ya habla de las 70 semanas. Y lo que les acabo de compartir, aunque está bien chiquita la letra, yo sé, ¿verdad?, pero pues fue necesario para ahorrar un poquito de igual les puedo pasar el archivo y lo pueden ustedes imprimir si quieren con letra más grande, pero van a ser como 5 o 6 páginas, ¿no? Entonces pero este es un comentario así 100% judío sobre el texto de Daniel 9, versos 24 al 27, para que podamos tener pues algo con que comparar, ¿verdad? Ya hemos estudiado, hemos aprendido sobre las posturas tradicionales. Bueno, es necesario conocer también la postura judía. Ya dijimos la semana pasada que nosotros establecemos una conexión entre el tema de Daniel con la profecía a través del Mashiach. ¿Por qué? Porque Yeshua mencionó este tema en su discurso profético. Cuando Yeshua está hablando de profecía, de tiempos finales, de hecho, cuando le preguntaron a sus discípulos al Mashiach, ¿cuándo sucederán estas cosas y qué señal habrá de tu venida?, el Mashiach, ahí en ese discurso profético, él mencionó la abominación desoladora de la que habló el profeta Daniel. Entonces, Yeshua ahí, digamos, introdujo
el escrito de Daniel en su discurso profético, y por eso es que nosotros sí vemos este escrito de Daniel como un tema profético. Y el discurso que dijo el Mashiach Yeshua, pues es totalmente paralelo al libro del Apocalipsis, que es considerado pues un libro profético. Entonces, para nosotros que somos creyentes en Yeshua, ahí encontramos la conexión y encontramos la relación, y por eso para nosotros Daniel sí es un escrito profético, pero para los judíos no lo es. Entonces tomen eso en cuenta al momento de leer este comentario. Esto lo escribió un judío, ¿verdad? Alguien que no cree en Yeshua, alguien que no acepta tampoco el Nuevo Testamento como un libro sagrado. Y de hecho, y esto me parece muy interesante, que dentro del judaísmo hay quienes de hecho no consideran o no aceptan algunos libros que forman parte del Tanaj como inspirados. Y esto no es algo nuevo, ¿verdad? Aún en el canon del Nuevo Testamento, por siglos hubo la controversia respecto a la carta de Santiago, ¿verdad? Por siglos hubo esa controversia si Santiago debía o no estar en el canon del Nuevo Testamento, porque se consideraba que Santiago contradecía a Pablo. Entonces decían, pues si tengo 13 cartas de Pablo hablando sobre ciertos temas y viene Santiago y me los contradice, pues mejor quito la carta de Santiago y acabamos con el problema, ¿no? Esto lo hablaban en términos del canon, de los escritos que iban a formar parte de los libros sagrados. Obviamente, en el tema del canon del Nuevo Testamento, quienes discutían esto era la Iglesia Católica, que es la Iglesia Católica la que decide el canon del Nuevo Testamento. ¿Quiénes decidieron el canon del Antiguo Testamento? Allá estamos hablando de un Sanedrín judío, judíos que deciden, pero que no necesariamente todos estuvieron de acuerdo. Entonces, en ese sentido podemos decir que el libro de Daniel, que se incluye en el Tanaj, pues quedó ahí, pero digamos por decirlo de una manera, con votos en contra, ¿no? O sea, hubo quienes no estuvieron de acuerdo que Daniel debía ser parte del Tanaj, pero por mayoría de votos quedó dentro del canon. Ahora, el libro de Daniel que tenemos nosotros en el Tanaj, o en el Antiguo Testamento como se conoce, no es el único escrito de Daniel. O sea, hubo otros escritos de Daniel que no quedaron, que no se autorizaron para estar dentro del canon. O sea, eso también lo tenemos que tomar en cuenta para tener una idea un poquito más clara de lo que escribió para nosotros el profeta Daniel. ¿Sale? Entonces suena un poquito complicado, pero ahora sí que tenemos que tener nuestra mente muy abierta a la realidad de cómo es que se formó el canon, de cómo estos escritos se llevaron a cabo, de cómo es que nosotros los recibimos, y de ahí el cómo los estamos interpretando. Bueno, dicho esto, vamos a ver el comentario que dice ahí, es un comentario judío. Entonces, ¿cuántos no alcanzan a leerlo así de plano que digan, no le llego a esta letra? Con lentes sí. Se batalla. Velita sin lentes. No, para ver quiénes nos van a ayudar a leerlo. Bueno, voy a empezar ahí leyendo la primera parte de este comentario, que dice: lo primero relevante que hay que señalar es que esta idea de un oráculo organizado en semanas, porque desde el título hablamos de las 70 semanas de Daniel, ¿verdad? Todo el tiempo, pero cuando leímos el capítulo, hermanos, desde el principio, vimos que se está hablando no de semanas, ¿verdad? Está hablando de 70 años.
¿verdad? Y esto viene del profeta Jeremías. Entonces aquí este comentarista va, digamos, a explicarnos, nos va a decir por qué después cambia o hay un cambio del sistema de años al sistema de semanas. Bueno, entonces se trata simplemente de la expansión de una idea que evidentemente tuvo bastante arraigo en la tradición apocalíptica. Dicho en otras palabras, intentar dilucidar el futuro de Israel por medio de una organización simbólica del tiempo, o sea, semanas de años, fue algo que se intentó varias veces. Y lo que encontramos en Daniel 9, 24 al 27, es la versión más depurada de dichos intentos. Entonces, la idea general es clara y muy típica en la mentalidad apocalíptica, a partir de una profecía bíblica. Y ahí aparecen los 70 años del exilio de los que habló Jeremías. Entonces, un ángel le ofrece a Daniel una suerte de ampliación del oráculo. Y si Jeremías habló de 70 años de exilio, Daniel entonces hablará de 70 semanas de años, es decir, 490 años. Esta idea tuvo mucho arraigo en las creencias apocalípticas judías. Los oráculos de los profetas bíblicos tenían una especie de segundo nivel de interpretación, que supuestamente se relacionaba o se proyectaba hacia los acontecimientos del fin de los tiempos. Por eso Jeremías habla del exilio en Babilonia, pero un ángel le muestra a Daniel otra dimensión de cumplimiento, donde los 70 años pasan a ser 490, o sea, 70 veces 7. Y la proyección no es a la época del final del exilio, sino a la del fin de todo lo que conocemos. Entonces, vea, esto, así en primera instancia, lo vemos, lo leemos y podemos decir, pues, hasta aquí como que no discrepa mucho de, digamos, la forma tradicional de interpretar del cristianismo, ¿no? Hasta aquí. Vemos como que, bueno, ahí está bien, 70 años que se convierten de pronto en 490, pero quizás para nosotros no entendíamos o no nos hacíamos la pregunta, ¿por qué? ¿Verdad? ¿Por qué el cambio? O de hecho, para ser sinceros, la mayoría de los intérpretes de profecía en el cristianismo no tomaban en cuenta el tema de los 70 años de Jeremías. Es decir, que las 70 semanas de Daniel las desconectaban completamente de Jeremías, como si no tuvieran nada que ver, pero pues tienen todo que ver, porque están ahí mencionadas en el mismo contexto. Lo que nos ayuda este comentarista judío es a entender por qué el cambio, ¿no? ¿Por qué se hace este cambio? Y él nos explica que esto era algo muy común en aquella época cuando se hablaba de temas apocalípticos. Ahora, cabe destacar que él está utilizando la palabra apocalipsis, que es griega. Él la utiliza para razón de que se entienda, ¿no? de lo que está hablando. Porque la mayoría de las personas en el mundo, pues, les dices apocalipsis y todos se ubican en tiempos finales. Y por eso la utilizan. Y esto es algo que también llama la atención en el sentido de algo que comentábamos, creo, la semana pasada, ¿no? Sobre los términos Dios, Señor y muchas cosas que algunos dentro de círculos mesiánicos como que se niegan a utilizar. Pero vemos acá la lección, ¿no? Que aún dentro del judaísmo, con la finalidad de que se entienda, pues ellos los utilizan, ¿verdad? Ellos no lo ven como que, no voy a utilizar Apocalipsis porque eso es griego. No, es práctico. Ellos dicen, todo mundo entiende de qué se habla cuando decimos Apocalipsis, pues lo usamos. Entonces él utiliza aquí este término aún siendo judío. Y en esta primera parte nos explica esa transición. ¿Por qué se pasa de 70 años
a 490 años. Y él dice, era un lenguaje común, apocalíptico, era una especie de extensión que se hacía, era una interpretación, y lo que ahí el ángel, en este caso Gabriel, que aparece el nombre, lo que le está dando a Daniel es una interpretación de la profecía de Jeremías, ¿verdad? Así para que se entienda correctamente. Entonces Daniel lo que tiene a la mano es la profecía de Jeremías. Gabriel toma esa profecía y se le explica a Daniel, pero la lleva a un segundo nivel. En lo literal son 70 años, literales, pero ya en el terreno de lo interpretativo o del simbolismo, lo que está diciendo es Gabriel, estos 70 años se van a convertir en 490. Y ya no van a tener que ver solamente con el final del exilio, que era por lo que Daniel estaba orando, sino que esto se va a extender hasta el fin de todas las cosas, ¿verdad? Entonces, en ese sentido ahí pues cambia Daniel, digamos, su plegaria, lo que él estaba rogando al Eterno, recibe respuesta, pero recibe mucho más de lo que él estaba esperando, ¿verdad? Una respuesta extendida, por así decirlo, ¿no? Luego nos dice que en el lapso intermedio entre Jeremías y esta, la versión final de Daniel, y vean que dice versión final de Daniel, porque como les comenté, hubo otros escritos de Daniel que no están incluidos en el Tanaj. Entonces dice, hubo por lo menos un claro intento en medio de estos dos, en medio de Jeremías y Daniel, hubo por lo menos un claro intento por organizar un oráculo del fin de los tiempos en semanas. Se trata de lo que hoy se conoce como los capítulos 91 y 93 del libro de Enoc, aunque lo más probable es que originalmente se tratase de un libro autónomo, ciertamente atribuido a Enoc, pero que los especialistas han llamado el Apocalipsis de las 10 semanas. En este texto, la historia de la humanidad de principio a fin, es decir, a lo que se creía que sería el fin, fue organizado en 10 semanas, aunque en este caso la semana no equivale a un periodo de 7 años, sino a un periodo indefinido de tiempo. En ello se nota una construcción más rudimentaria de la idea, depurada solo hasta el libro de Daniel. Puede verse entonces que el oráculo de Daniel 9, 24 al 27, no era un formato literario desconocido para la apocalíptica judía. Incluso puede decirse que era un intento por corregir el oráculo del libro de Enoc, que evidentemente había fallado varios siglos atrás. ¿Cuántos han leído el libro de Enoc? O por lo menos una parte. ¿No? Okay. Yo también lo comencé a leer, pero no recuerdo qué capítulo llegué, pero ya ahí metí freno y dije, no, esto está medio, me va a confundir, ¿verdad? Porque fue hace muchos años que lo empecé a leer y les soy sincero, sí me andaba ya confundiendo y dije, aquí le paramos, después con más calma lo vuelvo a leer, pero ya no lo volví a leer. El libro de Enoc es muy polémico, hay muchas controversias, en el judaísmo, estuvo dentro de los libros considerados para ser parte del Tanaj, pero fue rechazado. Entonces, pues, si fue rechazado, pues hubo razones, ¿no?, para rechazarlo y que no quedara como parte del canon. Entre otras cosas, el libro de Enoc habla mucho del tema de los ángeles, arcángeles, da nombres, menciona el nombre, incluso el nombre original del Satán, da muchos datos, ¿no?, respecto a la vida, a la muerte, a las resurrecciones. Hay muchas cosas que sí pueden ser un poquito confusas en el libro de Enoc, pero una de las cosas de las que habla
en estos capítulos específicos que dice acá, que no los alcancé a leer, yo no llegué a esa parte, es precisamente el Apocalipsis de las 10 semanas. Ese tema del Apocalipsis de las 10 semanas en la literatura judía, según este autor, fue un intento por explicar temas proféticos desde el principio de tiempos y hasta fin de tiempos. Yo estuve leyendo, ustedes pueden consultar, buscar por ahí Apocalipsis de las 10 semanas, si les interesa el tema, y pueden estudiarlo. Y lo que sucede es que, digamos, desde el principio, es decir, como de Génesis para nosotros la Biblia, desde Génesis y hasta más o menos, ¿qué será? Tiempo de los profetas, como que todo iba bien. Pero luego, dentro de ese Apocalipsis de las 10 semanas, ya como que se perdió la secuencia, como que las cosas dejaron de cumplirse tal como decía el libro, y entonces ya la gente pues lo rechazó. Dije, nah, ya quedó mal, ¿verdad? Ya falló. Entonces ya lo rechazaron. Y dice este autor, en ese contexto, él ve el libro de Daniel como un esfuerzo para corregir los errores del libro de Enoc. Entonces, no sé si hasta aquí ya ustedes perciban el sentir del autor de este comentario, pues Daniel no es un libro inspirado. Daniel ni debía estar en el Tanaj. Daniel fue un esfuerzo para corregir aquello y nada más. Más o menos, ¿no? O sea, así lo ve el autor, para que nosotros lo tengamos presente, ¿no? Porque él va a señalar aquí algunas cosas. Entonces, las 10 semanas de Enoc, digamos que iban bien, se iban cumpliendo, pero de pronto pues ya, falló, no se cumplió. Es lo que les decía yo sobre el estudio de Ministerios Gilgal, 70 semanas de Daniel de Ministerios Gilgal. Cuando yo lo estudié por primera vez hace 10 años, yo pues no encontraba fallas o errores, dije todo está bien. Pero ¿qué pasó con el estudio de Ministerios Gilgal? Ellos pronosticaban, hace no sé cuántos años se hizo el estudio, pero ellos hicieron un pronóstico atrevido sobre el regreso del Mashiach, precisamente para el año, me parece, 2018, o 2017, 2018. Entonces, como ya estamos en 2023 y no vino el Mashiach, automáticamente el estudio queda descalificado. Quizás el error sea descalificar todo el estudio. Quizás ahí el asunto sería, a lo mejor les fallaron a ellos algunos cálculos, pero no quiere decir que todo esté mal. Es como cuando una persona que empieza a estudiar raíces hebreas o entra al mesianismo y muchos ya quieren descalificar el cristianismo. Quieren descalificar todo lo que aprendieron en el cristianismo. Oye, esto no tienes por qué descalificar, porque finalmente el cristianismo te trajo a donde estás ahora. Entonces no tienes por qué descalificar todo. Pero luego muchas personas somos así, ¿no? De que o es blanco o es negro, y punto, ¿no? Entonces Ministerios Gilgal pues, se equivocó. Pero ¿saben quién también se equivocó? Pablo. El Rab Shaul también se equivocó. Porque finalmente él estaba seguro que él iba a estar vivo cuando regresara el Mashiach. Y él lo escribió, ahí está. Luego nosotros, los que hayamos quedado, hey Pablo, no quedaste, te equivocaste. ¿Y lo descalificamos? No, ¿por qué lo vamos a descalificar? ¿Sí? Entonces hay que tener eso también en cuenta. El libro de Enoc lo descalificaron, o más bien el Apocalipsis de las 10 semanas, lo descalificaron por eso. Yo lo estuve leyendo y sí me pareció muy interesante la parte final, que descalificaron por eso, ¿no? Pero a mí me pareció interesante porque esa parte final de las 10 semanas, o el Apocalipsis de las 10 semanas, cuando lo analizas y lo comparas con las cosas que están pasando hoy, pues yo creo que sí queda, ¿verdad? Que sí embona. Entonces sí estaría bueno como que darle una leída y hacer un análisis del Apocalipsis de las 10 semanas. Pero bueno,
Los judíos lo descalificaron, viene Daniel, y para los judíos en general, digamos que Daniel sí corrigió y corrigió bien, y Daniel sí vino a llenar ese hueco que dejó el Apocalipsis de las 10 semanas. Y en la perspectiva judía, esa profecía de Daniel sí vino a traer luz a ellos, o sea, la historia judía, que como vamos a ver aquí, es muy distinto a la perspectiva cristiana tradicional que hemos tenido siempre. Muy bien, seguimos aquí. ¿A dónde nos quedamos? En el tercer párrafo. En el tercer párrafo, ¿verdad? Ok. Sí. Bueno, dice, ahora bien, tenemos un problema con la pretensión de que Daniel 9, 25 y 26 se habla de la época en la que tenía que llegar el Mesías. Aquí el autor del comentario se va a meter en la perspectiva cristiana tradicional, ¿verdad? Él va a comentar su punto de vista. Y entonces dice que hay un problema, como se interpreta tradicionalmente, de que aquí ese texto hable de la época en que tenía que llegar el Mesías. O sea, noten, el Mesías. En realidad, dice el autor, Daniel está hablando de dos Mesías. Y aquí el asunto es la traducción de muchas Biblias cristianas, generalmente incorrecta, o por lo menos ambigua. La traducción Reina Valera de 1960, podemos ver que dice al inicio que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe, habrá 7 semanas y 62 semanas. Y ahí se pone un punto y coma para concluir la frase. De ese modo, se crea la idea de que el texto quiere decir que desde la salida del decreto hasta el Mesías habrá o habría 69 semanas. Aunque por una absurda e irracional causa, el autor puso 7 semanas y 62 semanas. La realidad es que el texto original en hebreo dice otra cosa. Desde la salida de la orden hasta un Mesías habrá 7 semanas, y en 62 semanas se construirá el muro y la plaza. Traduciendo la idea, la semana como periodo de 7 años, el texto dice que desde la salida de la orden hasta un Mesías habrá 49 años. Y en 434 años se construirá el muro y la plaza. Entonces aquí no se está hablando de que el Mesías se vaya a manifestar casi 5 siglos después de la orden para restaurar Jerusalén, sino apenas medio siglo después. Pero luego dice, y después de las 62 semanas se le quitará la vida a un Mesías. Eso sí, se refiere a un Mesías, al cual, bueno, ahí la palabra, eso lo explicábamos también la semana pasada, la diferencia entre un y el. Porque la semana pasada decíamos que en hebreo, si no aparece el título Ha, que se traduce como él, entonces si nada más aparece la palabra Mashiach, se va a traducir como un Mashiach o un ungido. Cuando aparece Ha Mashiach, es una alusión a el Mesías. Eso es diferente, ¿verdad? El Mesías. Y es lo que ellos destacan acá, que en la profecía de Daniel no utiliza el artículo, no dice HaMashiach, dice nada más Mashiach. Entonces ya desde ahí está el autor como descalificando que el texto hable de el Mesías. O sea, para él está hablando de dos ungidos o de dos Mesías, pero que no necesariamente son el Mashiach esperado o el Mashiach prometido. ¿Sí? Y bueno, hace alusión a la versión Reina Valera porque es la más conocida, porque es la más aceptada, y lo que prácticamente nos está diciendo es que
que la versión Reina Valera 60, en ese sentido, pues está manipulada. Digo, no lo dice, pero nos lo da a entender, ¿verdad? Ahora, ¿a qué punto puede haber una manipulación? Sergio me mostraba, creo que hace 2 semanas, ¿no? En la Concordancia Strong, me parece. En la Concordancia Strong o en la... Hay una, no sé si es aplicación, programa, no sé qué, que se llama Biblia Todo, ¿no? O hay otros de Biblias, de diferentes, que aparecen un montón de versiones de Biblias. Pero la más aceptada, en términos, digamos, la que tiene más autoridad en cuestión del idioma hebreo, es la Strong, ¿no? La Concordancia Strong. Y entonces en Biblia Todo, cuando consultas diferentes versiones, también te aparece la versión hebrea. O sea, en hebreo, ¿verdad? Ni siquiera en fonética, sino hebreo. Y yo estaba viendo, y Sergio me enseñó también el texto de Daniel ahí, en hebreo, y sí trae el artículo, ¿verdad? O sea, sí aparece como Hamashiach. El asunto es que en las versiones de ellos, de los judíos, no. No, ahí se le enseñé la otra versión en hebreo y en esa no. Ahí estaba la comparación. Entonces, siempre decimos, es que la forma más segura de estudiar y de aprender es yendo al texto hebreo. Pues no, porque aquí vemos que aún el texto hebreo está manipulado, se puede manipular. Porque acá tenemos 2 textos hebreos de Daniel capítulo 9, y en uno sí dice Hamashiach, y en el otro solo dice Mashiach. ¿A cuál le creemos? ¿Cuál es la aceptable? Si nos vamos a la lógica de que por antigüedad, pues esta es la más antigua, la judía propiamente, y la otra pues es de algunos siglos después. Pero esa es una diferencia muy importante. El artículo, nada más que hace falta el artículo, porque ahí ya no me está hablando del Mesías prometido, ¿sí? Bueno, entonces aquí habla pues de los errores, habla de los errores que se cometen al interpretar la traducción, errores de traducción y después los errores de interpretación sobre estas traducciones. Todo este párrafo está hablando más que nada del tema del Mashiach. Más adelante dice otro detalle, dice, es tramposo por parte de los traductores de Reina Valera poner el Mesías. Entonces, todas las veces que la palabra Mashiach aparece en el texto bíblico, la traducen como ungido. Por ejemplo, Isaías 45:1 se le dice Mesías a Ciro, el persa, pero los traductores ponen ungido. Por coherencia intelectual, aquí tenían que haber puesto lo mismo porque es exactamente la misma palabra. O sea, está diciendo ahí, o él pone en evidencia la manipulación de una traducción. Entonces, si tú estás traduciendo del hebreo al español, dice el autor, ¿por qué en la traducción de Daniel 9 traducen Mesías? ¿Y por qué en Isaías traducen ungido? Si la palabra hebrea es la misma. Entonces él dice que están manipulando. O que pongan Mesías en todas, o que pongan ungido en todas. Pero ¿por qué ponen esa manipulación? Es muy similar a lo que ocurre con, acá en el libro de los Hechos, en el discurso de Esteban, cuando la traducción tradicional al español de la Reina Valera 60 traduce en el discurso de Esteban la palabra eclesía como congregación, ¿verdad? Cuando dice Esteban, estaba reunida toda la congregación de los hijos de Israel en el Sinaí. Con el texto griego la palabra es eclesía. Entonces la pregunta es, ¿por qué
En todos los textos del Nuevo Testamento, en donde aparece la palabra griega eclesía, se traduce como iglesia. Nada más en ese capítulo de Hechos traducen como congregación, si es la misma palabra. Entonces, obviamente hay una razón, hay una manipulación, hay una conveniencia doctrinal. ¿Por qué? Porque traducir ahí como iglesia sería tanto como aceptar que la iglesia estaba reunida en el monte Sinaí. Sería tanto como aceptar que Israel es la iglesia. Y eso es algo que la iglesia moderna no va a aceptar nunca, ¿no? Entonces, por eso hay esa manipulación en la traducción. O sea, no es nuevo que haya manipulaciones. Y lo que señala el autor acá es que el concepto de Mashiach se está manipulando. Hermana Poli dice, actualmente Ministerios Gilgal ha sacado algún otro estudio como complemento al estudio. Fíjese que chequé, hermana, precisamente, y no encontré, porque sí pensé en eso, y dije, bueno, quizás ya cuando vieron que les falló, a lo mejor ya actualizaron, ¿no? Hicieron algo. No, está exactamente igual el estudio de Ministerios Gilgal. ¿Mandé? Es agüitar. No, pues quizás no han encontrado la manera de hacer armonizar su interpretación con lo que se ha venido dando en los últimos años. Bueno, luego de este párrafo dice más adelante, sin embargo hay un evidente intento para convencer al lector de que aquí se habla de el Mesías, aunque solo diga un ungido. Es una idea insustentable en el hebreo original, porque en hebreo no existe una diferencia entre Mesías y ungido. Son una y la misma palabra. Entonces la traducción correcta en Daniel 9:26 debería ser: desde la salida hasta un príncipe ungido habrá 7 semanas, y después de las 62 semanas un ungido será cortado. Y ese es el otro asunto. El texto dice será cortado, no se le quitará la vida. Ciertamente la palabra cortar se puede entender como morir, pero también como ser despojado. En resumen, el pasaje dice lo siguiente, ahí está en letras negritas, los que alcancen a leer, léanlo todos por favor, ¿cómo dice? Desde la salida de la orden para restaurar Jerusalén hasta un príncipe ungido, 7 semanas, y en 62 semanas se reconstruirá el muro y la plaza en tiempo de angustia. Después de las 62 semanas, un ungido será cortado. Muy bien, así es como quedaría, digamos, la correcta traducción del texto de la profecía de Daniel. Y entonces la perspectiva cambia. Con esta traducción, digamos, correcta, pues ya toda la interpretación tradicional se desmorona completamente, no tiene, pues, digamos, nada que ver. Ahora, el siguiente punto: ¿cuándo se dio la orden para restaurar Jerusalén? Tradicionalmente también se toma esta fecha del año 445, aunque otros dicen 444. Yo estuve investigando y lo cierto es que hay por ahí históricamente 4 decretos. O sea, no es solamente el de Artajerjes. Ciro también hizo otro decreto. Entonces hay 4 decretos. Entre esos 4 decretos históricos conocidos, los intérpretes cristianos decidieron tomar el de Artajerjes porque digamos que fue el que más convenía en cuestión de los tiempos. Digamos, el que les proporcionaba la cuenta más o menos, no digamos exacta, pero la cuenta a que coincidiera con la manifestación de Jesús, ¿no? Entonces,
Por eso tradicionalmente se toma el decreto de Artajerjes primero. Pero el autor acá dice, esto implica un problema. 445 antes de la era común, sumándole 483 años, es decir, 69 semanas, nos lleva al año 38 de la era común, un año en el que Jesús no pudo morir porque para entonces Pilato tenía 2 años de haber sido destituido como procurador romano en Judea. Para resolver el asunto, los cristianos fundamentalistas se han literalmente inventado el argumento más estrafalario e irracional. Hay que contar en años bíblicos. Bueno, esa fue la solución, ¿no? Para que las cuentas dieran. Y según esto, los años bíblicos constan de 360 días. Descontando entonces 5 días por cada año normal y 6 por cada año bisiesto, llegamos entonces al año 32 y no al 38. Incluso ahí a manera de sarcasmo el autor pone genial. Pero resulta que no existe sustento alguno para hablar de ese tipo de años bíblicos. Se conocen diferentes tipos de calendarios usados por los judíos de esa época, pero ninguna se asemeja remotamente a eso. Vean, esto lo habíamos comentado ya también. El tema del calendario, aun cuando se pretenda hacer un conteo de años bíblicos por 360 días cada año, eso tampoco es exacto, porque aún en los calendarios modernos nos damos cuenta de que hay un concepto dentro del calendario hebreo que se conoce como año preñado, esto por los ciclos de la luna. Entonces cada vez que hay un año preñado, que son, no sé, cada 4 años o algo así, ¿no? Cada que hay un año preñado, el año no va a tener 360. Va a tener a veces 372, 370 y más. Entonces, esta cuenta no funciona de todos modos. Ahí hay un tremendo error y un error de desconocimiento, ¿verdad? Desconocer realmente cómo funciona el calendario hebreo llevó a los estudiosos cristianos a hacer un conteo, pero la gente se la cree, ¿verdad? Y dicen, sí, mira, entonces ahí nada más lo único que había que contar eran años bíblicos. Y así sí nos funciona. Pero no, tampoco funciona, tampoco va a dar la cuenta si se hiciera correctamente. Porque para eso tendrías que agarrar los calendarios desde la orden de Artajerjes y sacar la cuenta, por decir, sí de 360 años, pero contar aparte los años preñados. Y entonces sí se podría hacer una cuenta más exacta que definitivamente no iba a coincidir con la manifestación de Cristo, ¿verdad? Entonces el autor destaca aquí ese error y fíjense que habla del Apocalipsis acá. Él dice que el pretexto es que Apocalipsis 11:2 y 13:5, pues para que vean que los judíos luego sí leen el Nuevo Testamento, aunque sea para refutarlo, ¿verdad? Pero sí lo leen. Y dice acá que Apocalipsis, estos dos textos hablan de un periodo de 1260 días. Y Apocalipsis 11:3 y 12:6 hablan de un periodo de 3 años y medio, referido como tiempos y la mitad de un tiempo. Entonces se deduce que se está contando en años de 360 días, para que en 3 años y medio equivalgan a 1260 días. Sí, dice, pero eso es en Apocalipsis. En Daniel, solo una vez se usa una cifra similar, en Daniel 12:11, pero es de 1290 días.
Así que es una arbitrariedad aplicar un criterio deducido de un libro en otro libro, basándose en el también arbitrario presupuesto de que debe hablar de lo mismo. El argumento cristiano fundamentalista se derrumba porque, primero, apuesta a que Daniel 9:26 es una profecía que dice con toda precisión la fecha en la que debería de morir el Mesías. Pero luego las cuentas no resultan tan precisas y tienen que recurrir a un concepto de el año bíblico de 360 días, completamente arbitrario y sacado de la manga. Ahora bien, ¿cómo debe entenderse entonces el oráculo de las 70 semanas? Entonces ya a partir de aquí el autor va a presentar la forma como una facción del judaísmo lo cree y lo acepta. Y digo una facción porque no todos en el judaísmo están de acuerdo con esto. O sea, hay otra escuela de interpretación de Daniel que es distinta a esta que vamos a ver aquí. Entonces ahorita cuando lleguemos al final vamos a ver qué tan aceptable es esto, qué tan coherente es lo que presenta este comentario o este autor. Entonces, lo primero que él está haciendo es, digamos, demostrar que otras posturas están equivocadas. Demostrar, en este caso, que la postura cristiana está equivocada y digo, las bases que da, pues tienen bastante razón, ¿no? Tiene un buen sustento para demostrar ese error, o más bien los errores de la interpretación cristiana. Entonces dice, ¿cómo debe entenderse el oráculo de las 70 semanas? Lo primero que hay que hacer es respetar lo que dice el texto. En resumen, que desde la salida de la orden para restaurar Jerusalén hasta la manifestación de un príncipe ungido pasarán 49 años. Y que después de otros 434 años, o sea 62 semanas, otro ungido será cortado, muerto o despojado. O sea, esto en hebreo la palabra que dice es karet. Ahora, karet sí quiere decir como cortado, pero aunque él dice que no necesariamente quiere decir que va a ser muerto, pero karet sí se entiende también como muerte. Tanto así que los pecados karet siempre son traducidos como pecados de muerte. O sea, pecado que amerita que una persona muera. Pero también la historia hebrea respalda la idea de la expulsión, digamos del exilio o del destierro. Vaya, con el pueblo de Israel, el Eterno, vamos a decir así de manera nacional, todo Israel cometió pecado karet, cometió pecado de muerte. Y el Eterno no los exterminó, no los aniquiló, pero sí los expulsó, ¿verdad? Sí los exilió. Lo mismo pasó con Adán y Eva. Cometieron pecado de muerte, es decir, ellos debieron morir por su pecado, pero el Eterno decidió exiliarlos. Entonces la gracia, la misericordia del Eterno se manifiesta en no darnos lo que merecemos, sino extendernos, ¿verdad?, su misericordia. Entonces el concepto karet, cuando dice que un Mesías será cortado, dicen ellos, no necesariamente quiere decir que iba a ser muerto o asesinado, sino que puede ser como desconocido, puede ser como expulsado, puede ser como exiliado. Ahora, atención que con nuestra fe en que Yeshua es el Mesías, estos conceptos no están nada erróneos, ¿no? Porque realmente el Mesías, Yeshua, fue todo eso. O sea, además de asesinado, fue desconocido, ¿sí? Fue expulsado, fue exiliado, o sea, todo eso él lo fue. Entonces, de alguna manera, el autor, en lugar, digamos, de lastimar nuestra fe, creo que más bien la refuerza el concepto que nosotros tenemos.
Muy bien, ahora él va a explicar aquí, en el resto de su comentario, él se dedica a explicar cuál es la orden que se toma y también explicar quiénes son los supuestos mesías de los que habla Daniel. Como dice un mesías, otro mesías, y entonces él se da la tarea de demostrar históricamente quién sería el primer mesías del que habla Daniel, que se manifestó, digamos, 50 años después de la orden de Artajerjes, y quién fue el segundo mesías que fue desconocido o cortado, esto ya en la época del segundo templo, ¿verdad? Él en este comentario se da a esa tarea y va a presentar él acá personajes históricos que cuadran con su explicación. Ya no voy a leer todo el comentario, ¿verdad? Voy a resumir aquí lo que él está diciendo. Y podemos nosotros aceptar todo esto, ¿no? Hasta este punto, aceptar y decir, ok, entonces Daniel no tiene nada que ver con Yeshua, según. Daniel tiene que ver más con la historia del pueblo judío, ok, está bien. Daniel escribió más acerca, respetando el texto, ¿no? Sobre la reconstrucción. Ciertamente se da una orden, ciertamente pasan 49 años, se manifiesta un príncipe o un ungido, está bien, todo eso va cuadrando, se reconstruye, pasa todo este tiempo de la reconstrucción total y luego nos envía a una época en donde nuevamente va a ser destruida la ciudad, y Daniel habla, ¿no? Los tiempos angustiosos que se van a vivir y todo eso. Pero el autor llega, en la parte final aquí de su comentario, llega a un punto que es importantísimo, ¿no? Y que decimos, hasta aquí, digamos, todo va bien, todo cuadra, pero ¿qué hay con la expectativa de los tiempos finales? Porque a final de cuentas, la postura cristiana, inaceptable para ellos, porque dicen, eso de que se quedó pendiente una semana de 7 años es inaceptable. Ellos dicen, si está hablando de un periodo de tiempo, se tiene que cumplir. Y nada de hacer un paréntesis de 2000 años, ¿no? El asunto es que en la perspectiva, en esta perspectiva judía, y en este comentario, va a llegar a un punto en donde inevitablemente también se va a abrir un paréntesis. O sea, no lo puedes evitar. Entonces, ¿cómo vas a explicar el tema de que Daniel se asome a una perspectiva profética de tiempos finales, aunque digamos que tenga que ver con Israel? Porque históricamente Israel, o el pueblo judío, como ellos dicen, porque ya no es Israel, es el pueblo judío, pero vas a llegar a un punto en donde el pueblo judío va al exilio, y a un punto donde el pueblo judío regresa del exilio, y no completamente, que son nuestros días. ¿Y cómo vas a conectar esa parte de Daniel con esta parte de la historia? Entonces, eso ya es el resto del comentario, ¿no? Pero me adelanto a que realmente a partir de aquí empiezan los problemas para el comentarista, ¿no? Para hacer cuadrar la historia con la profecía de Daniel. Hasta aquí yo creo, digamos, ok, acepto lo que dice y todo, no tengo problema para aceptarlo, porque finalmente, si algo hemos aprendido nosotros acá, y lo seguimos aprendiendo en la clase con Karen, es que la profecía bíblica es una especie de espiral, ¿verdad? Son ciclos, es cíclica, y no es que esté dando vuelta en el mismo lugar, no, son como espirales, así, ¿verdad? Como espirales.
Es decir, mismas situaciones o circunstancias parecidas y con distintos personajes que van teniendo cumplimiento en distintas partes del tiempo. Si yo no tengo problema con aceptar esto, ¿verdad? Y decir, mira, no, pues sí, creo que sí, esto tiene razón este muchacho, ¿no? El autor de este comentario. Pero también creo que esto no descalifica a la otra parte, ¿no? Esto no descalifica ni a la persona de Yeshua, no descalifica a otras posturas, no descalifica a otras interpretaciones. O sea, es mi manera de ver. Finalmente, creo que todos los que estudiamos la profecía queremos o necesitamos hacer que el mensaje cuadre con lo que estamos viviendo. Porque lo que es fundamental es lo que estamos viviendo nosotros hoy. Y hacer la conexión entre lo que Daniel dijo y lo que hoy estamos viviendo. Entonces, para mí, por eso se los adelantaba la semana pasada, entender Daniel no es posible sin lo que dijo Mashiach. Entender Daniel no es posible sin lo que el mismo Mashiach reveló en Apocalipsis. O sea, para mí es un todo. El cuadro profético o es completo o, como en el caso de este autor y otros autores judíos, se van a quedar hasta aquí bien, pero va a haber una parte donde ellos ya van a topar con pared y ellos ya no tienen para dónde avanzar porque no tienen a Yeshua y porque no aceptan el Brit Hadashah como un libro sagrado, inspirado. Entonces, algo que nosotros tenemos que agradecer al Eterno es eso, que nosotros sí aceptamos a Yeshua y que sí tenemos el Nuevo Testamento como algo que viene del Eterno y que es lo que nos ayuda a completar el rompecabezas, ¿no? Es lo que nos va a ayudar en determinado momento. Pero quise que pasáramos por este comentario, que el próximo Shabbat, próxima clase, lo vamos a completar, o sea, vamos a ver la segunda parte de esto, porque necesitamos ver, ¿verdad?, cómo va a explicar el autor esa parte, cómo va a explicar lo de tiempos finales, cómo lo va a cuadrar. Que adelantamos, pues no se va a poder, ¿verdad? Pero bueno, ellos hacen su esfuerzo y creo que es necesario para tener el panorama completo. Entonces, ya cuando concluyamos esto, vamos a tener panorama tradicional del cristianismo, de casi todos los grupos, panorama judío, y bueno, entonces sí, nosotros tener un panorama tomando en cuenta los dos, tanto el cristiano como el judío, tratar de tener un panorama más claro, considerando tanto Daniel como a Mateo 24, Lucas 19, 20 y 21 y libro de Apocalipsis. Y entonces sí, tratar de tener un panorama más completo, no exacto, porque es imposible, ¿verdad?, tener un panorama exacto. O sea, aquí nadie estamos capacitados para decir esto, mira, así y tal fecha. No. Ya vimos que muchos se han equivocado, y habrá, vaya, tampoco está mal equivocarte. O sea, podemos decir y podemos equivocarnos. Yo hace años, yo estaba seguro que no íbamos a pasar del 2020, pues mira, ya estamos en el 23. Ahorita creo que no vamos a pasar del 2030, pero ya veremos, ¿no? Y es que como parte de eso, o sea, lo que vemos cuando nosotros tuvimos el libro de Daniel fue algo bien sorprendente. Y a las personas que teníamos en los grupos celulares, les compartimos eso. Pero no pasaban las cosas que tenían que pasar. Entonces, a veces, cuando no estás conectado con esto, o sea, como que dices, pues es pura mentira, ¿no? Entonces, aparte de todo, que juzgar mal, porque dicen, o sea, están mintiendo, o sea, no es cierto, nada de lo que dicen es cierto. Entonces, sí, es algo difícil. Se me hace que eso es para nosotros nada más. Sí, o sea, hay cosas que son así, pero además, porque tenemos que partir
desde una base en la que tenemos que ser totalmente honestos, humildes y aceptar que no tenemos la verdad absoluta, ¿verdad? O sea, de ahí tenemos que partir. El problema es que la mayoría de grupos doctrinales parten de una base en donde le dicen a la gente, esta es la verdad. O sea, te estoy enseñando la verdad, esta es la sana doctrina. Y entonces cuando se te cae, pues quedas como un mentiroso. Entonces por eso es mejor no adoptar ese papel de saberlo todo y de esto es así, ¿no? Y mejor partir desde una base donde las personas sepan, mira, yo soy un estudiante igual que tú, yo te estoy compartiendo algo, juntos vamos a aprender, juntos vamos a descubrir, probablemente nos equivoquemos. O sea, creo que eso puede cambiar mucho. Yeshua era y es la autoridad máxima, ¿verdad? Él hablaba con esa autoridad. El problema es que muchos pastores, maestros hoy en día como que quieren adoptar ese papel y la gente se los cree y cuando se equivocan pues obviamente pierden la fe, ¿verdad? Pierden la fe y se apartan. Por eso mejor no hacer eso. Y bueno, hoy vamos a dejarles de ahí, hermanos. Lean, vuelvan a leer, creo que es necesario volver a leer con calmita este comentario, despacio, analícenlo. Con lupa, literalmente. Literalmente con lupa. Nada más para comentar que aquí donde dice primera de Crónicas es segundo libro. Ok. No tiene 36. Bueno, para que le corrijan ahí. Sí, hermana Ketita, por ahí se lo enviamos. O pásamelo para modificarlo y ya tenerlo para descargar. Sí, por ahí te lo paso por WhatsApp. Pero es que lo tengo en PDF. Necesitaría mandar el Word para corregirlo. ¿A lo original? Sí, lo tengo en Word y lo tengo en PDF. Bueno, pues así concluimos la clase de hoy. Quédense un ratito más para la siguiente clase.